Bien, reanudamos la audiencia y continuamos con las réplicas de la defensa del acusado Anguita. Gracias, su señoría. 1 hora 20 minutos duró el alegato de clausura del Ministerio Público. 1 hora duró hoy día la réplica del fiscal Lamas, de las cuales 55 minutos dedicó a hacerse cargo de nuestras alegaciones. Nos sentimos honrados por esa dedicación y nos hacen darnos cuenta que efectivamente salieron ayer golpeados de esta sala de audiencia, dándose cuenta de la falta de fundamentación de la teoría del caso que trajeron a este tribunal. Lamentable que el fiscal haya terminado personalizando su alegato. En caso alguno, el día de ayer, este abogado le faltó el respeto, por cuanto lo único que dije era que esta investigación le había penado a él hace más de 5 años y de cuyo resultado podía depender su carrera en el Ministerio Público. Nunca dije que esta era una catapulta para él, ni nunca dije que él se estaba jugando el estrellato con esta causa. Por lo tanto, no es efectivo que le haya faltado el respeto, respeto además el cual no solo debe ser en razón de su cargo, sino que tiene que ser ganado. Y créame, su señoría, que la imagen que tengo del fiscal Lamas el primer día que me recibió en su oficina dista mucho de la que tengo hoy día por muchas actitudes que vi en este juicio y durante esta etapa de investigación. Hoy el fiscal Lamas tuvo la oportunidad de despejar las dudas de qué pasó entre agosto y diciembre del año 2015. Todos escuchamos como Albornoz y Cáceres dijeron que en las reuniones periódicas que sostenían con el fiscal, en esa fecha, agosto o septiembre, les indicó que había recibido verbalmente del señor Coronado la indicación del dato de Clarita Ruiz. ¿Qué pasó con esa información durante todos esos meses? Ningún detective quiso explicarlo aquí. El fiscal hoy día cayó y viene a decir que la recibe formalmente el día 25 de noviembre del año 2015. ¿Para qué agregar un correo de una información que ya tenía? Esa duda es una duda que todos tenemos y el fiscal tuvo hoy la oportunidad de despejarla y no lo hizo. Un fiscal, su señoría, que tal como se acreditó en este juicio, dejó de lado a las hijas de mi representado, que incluso en una audiencia de exclusión de querellantes solicitada por esta parte, a pesar de que el artículo 108 del Código Procesal Penal es claro en el orden de prelación, él decidió adoptar la tesis de que el número 2, las ascendientes, iba por sobre el número 1, las hijas, porque se adecuaba mejor a los intereses del Ministerio Público. Un fiscal, su señoría, que hoy nos dice que podría haber traído testigos que no eran fiables para él, como por ejemplo el compañero de celda de Jaime Anguita. Pero ese fiscal no tuvo empacho alguno, su señoría, en una declaración que es falsa de pies a cabeza, en utilizarla para obtener del Tribunal de Garantía de Puerto Varas el allanamiento de la celda de mi representado y la incautación de la documentación y comunicaciones personales de Jaime Anguita con sus abogados. Comunicaciones personales amparadas bajo el secreto profesional de la relación abogado-cliente. Ese es el testigo que el fiscal hoy día nos dice no lo quise traer. Esa es la razón, su señoría, por la cual hay una exclusión temática respecto a los funcionarios policiales que vinieron a declarar a este juicio y que usted les hizo la prevención cada vez que tomó asiento en estrados uno de ellos. Un fiscal, su señoría, que cuando en la audiencia de preparación de juicio oral se excluyó prueba propia del querellante que no había ofrecido él, el fiscal apeló sin tener perjuicio alguno. Apelación que fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Un fiscal, su señoría, que el día de hoy en su réplica da ideas que tergiversan lo que hemos dicho o afirmaciones que simplemente están alejadas de la verdad y que en un intento desesperado, invocando un localismo, quiere predisponer además al tribunal hacia estos abogados. Estos abogados nunca trataron de pueblerinas a los magistrados del Juzgado de Garantía de Puerto Varas. Frente a la pregunta que se nos hizo si el Tribunal de Puerto Montt nos daba tranquilidad para tramitar este juicio, lo que se dijo fue que estimábamos que sí, porque entendíamos que por ser Puerto Varas un pueblo más chico, la presión que podían tener las magistrados de ese tribunal respecto del público podía ser mayor a la que sentía el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt.
Nunca hemos querido imponer ni señalar que en Santiago las cosas se hacen mejor o que somos, por ser santiaguinos, mejores abogados que ellos. En la única invocación que se hizo al Tribunal de Santiago fue con la humildad de un abogado que no conoce los criterios de este tribunal y que tuvo la decencia de preguntarle a su señoría cómo funcionaban las cosas acá. No hemos venido a decir que por ser de Santiago somos mejores que nadie. No nos creemos mejores que nadie. Su señoría, tema recurrente en las reuniones post-juicio que tuvimos con mi socio era lo impresionante de la información nueva que era agregada por testigos y peritos que nunca había constado en sus declaraciones ante el Ministerio Público o en sus informes periciales. Cuestiones que fueron constatadas in situ por el tribunal. Vale solo traer a la colación lo que dijo el señor Andrades, que dio una versión aquí diciendo que en realidad esta era la verdadera, que todo lo que le había declarado a la Policía de Investigaciones en octubre del 2015 era falso, pero que él había hablado con el fiscal y el fiscal le había dicho, diga la verdad. Eso es impresentable y es impresentable que pretendan con esa declaración hacernos creer que Jaime Anguita, una persona calculadora, inteligente, que fue capaz de planear este plan siniestro de eliminar a su señora, cometió un error tan burdo e infantil como dar cuenta que tenía un problema personal a las 11:30 de la mañana cuando no había recibido todavía el llamado extorsivo. Un Jaime Anguita tan inteligente que habría cometido otro error tan burdo e infantil como decirle al señor Víctor Ruz a las 1 de la tarde que tenía problemas personales cuando la llamada extorsiva la recibió a las 1:34. Eso no resiste ningún análisis. Hemos tenido que presenciar también, su señoría, cómo ante la insuficiencia probatoria del Ministerio Público por no contar con la familia del señor Pérez ni el testimonio de Pérez, han tenido que suplir dichos testimonios trayendo a juicio a Albornoz, Cáceres y Duhalde, así como a las peritos Borges y Bustos, que vienen a dar cuenta de diligencias en las que no han participado, dando cuenta de sus conclusiones y apreciaciones sobre los antecedentes que constan en la carpeta de investigación. Permitir fundamentar una sentencia condenatoria en testimonios de, comillas, relatores expertos, implicaría que el día de mañana abriríamos la puerta a que nosotros pudiéramos contratar a un abogado de mayor reputación para que analizara la carpeta de investigación y se sentara en estrados a decir cuáles son los pros y los contras, o que contratáramos a un periodista que hiciera el mismo trabajo. El principio de inmediación, su señoría, se borra de un manotazo. Y el principio de inmediación de la prueba por parte del tribunal es quizá una de las conquistas más importantes que hemos logrado con el nuevo sistema procesal penal. Pero en esta audiencia, su señoría, hemos sido testigos de una práctica aún más violenta, prohibida incluso por el Código Procesal Penal, y que fue llevada adelante por el Ministerio Público. La reproducción de una declaración indagatoria grabada en un audiovisual respecto de un acusado que en juicio decidió guardar silencio. Los artículos 332 y 334 del Código Procesal Penal son claros y expresos y categóricos en este sentido. Solo una vez que el acusado hubiere prestado declaración, se le podrá leer en el interrogatorio parte o partes de sus declaraciones presentadas ante el fiscal o la policía. La segunda norma citada establece que, salvo en los casos del artículo 331 y 332, no se podrá incorporar o invocar como medio de prueba ni dar lectura durante el juicio oral a los registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones policiales. Y precisamente lo que hizo el Ministerio Público, señoría, fue exhibirle al señor Albornoz, en abierta vulneración a dichos argumentos, la declaración grabada del acusado que guardó silencio. En el auto de apertura, en el número 47 de otros medios de prueba, la prueba que se ofrece por parte del Ministerio Público es un DVD con carátula impresa de la CRIM, sección sonido y audiovisual, que contienen archivos de reconstitución de escena. Nunca se dijo, ni podíamos preverlo porque no lo habíamos visto nunca. Yo encuentro que incluso la defensa del señor Pérez tampoco lo pudo prever, que lo que el Ministerio Público además haría sería proyectar la declaración del imputado.
admitir y valorar por este tribunal dicho testimonio, con independencia de lo inverosímil, poco fundado, con falta de correlato que pueda tener con los antecedentes que se han vertido en juicio, significa abrir una puerta en extremo peligrosa e inédita en nuestra jurisprudencia que atenta contra los cimientos básicos del sistema procesal penal. Queremos hacernos cargo, su señoría, de un tema que en parte aventuró el colega Firmani. ¿Cuál es la indivisibilidad de la declaración del coacusado? Ha quedado claro en este juicio que múltiples de los antecedentes e informaciones entregadas por José Heriberto Pérez Mancilla ante PDI y Ministerio Público no solo no han podido ser acreditadas, sino que incluso, como en pocas ocasiones en juicio, se ha acreditado que son falsas. El propio Ministerio Público no ha podido hacerse cargo de muchas de esas inconsistencias y falsedades del testimonio de Pérez en su alegato de clausura y en su réplica. A mayor abundamiento, su señoría, el día de ayer, mi colega Carlos Jiménez pidió la absolución de su cliente por no existir correlato probatorio entre lo que él le declaró al Ministerio Público y la prueba rendida en juicio. Así las cosas, señoría, establecemos que la indivisibilidad del testimonio de José Heriberto Pérez es una premisa que debe ser seguida por el tribunal. No puede ser y no resiste análisis y atentaría efectivamente contra las reglas de la lógica y máximas de la experiencia que el Ministerio Público pretenda que el tribunal valore y dé por cierto algunos pasajes de la declaración de José Heriberto Pérez y en aquellos episodios que han sido desacreditados o no probados o que son contrarios a la tesis del Ministerio Público, exija que estos sean pasados por alto o no valorados por el tribunal. La credibilidad del testimonio es de este en su integridad y no en ciertos puntos o párrafos. O se tiene por cierto en su totalidad o se descarta en su totalidad. Si el Ministerio Público, el tribunal, le cree solo en un 25 o 50% y no le cree en el resto, ¿cómo se puede utilizar dicho testimonio para fundar una sentencia condenatoria? Especialmente tratándose de una sentencia condenatoria y especialmente en el caso de nuestro cliente, cuando dicho testimonio es la única prueba supuestamente directa respecto al encargo criminal. Tanto es así, su señoría, tanto es así, que si tenemos como un hecho cierto, porque creo yo que no caben dudas al respecto, que José Heriberto Pérez no es la persona que hizo el llamado telefónico desde el cibercafé el día 29 de junio del año 2010, que la cámara de video, tal como hemos afirmado, no se pudo establecer que sea la misma que se sustrajo de la casa, y este tribunal llega a establecer que el síndrome asfíctico corresponde a una muerte violenta por intervención de terceros, no nos quedaría más que concluir que ese tercero no fue José Heriberto Pérez. Recordemos, su señoría, que respecto al testimonio de José Heriberto Pérez Mancilla hay puntos dubitados: las reuniones, los llamados telefónicos previos, los pagos de dinero; elementos indubitados, que él no hizo el llamado del ciber, que no ocupó el premio en lo que declaró; y cuestionados, como son el robo de la cámara, la dinámica de los hechos reflejados en la reconstitución, etc. Hablamos de elementos dubitados sobre aquellos en los cuales no hay prueba. No hay prueba de las llamadas telefónicas, no hay prueba de las reuniones, no hay prueba del pago. Son cuestionados aquellos en que hay prueba para uno y para otro lado, como por ejemplo el robo de la cámara. Pero son indubitados aquellos en que no solo no se pudo probar la declaración de José Heriberto Pérez, sino que por el contrario se acreditó la falsedad de la misma. Y como usted pudo advertir, no se trata de elementos menores o accidentales, sino que de puntos fundamentales en la imputación a nuestro representado. En conclusión, ante un testimonio de estas características, es imposible, o creemos que resulta imposible, fáctica y jurídicamente, solicitar y justificar que el tribunal utilice este testimonio para dar por acreditados ciertos hechos, cuando otros, en virtud de ese mismo testimonio, están absolutamente descartados. Sin que esto, o así hacíamos esto, creemos que se atentaría contra las reglas de motivación de las sentencias contenidas en los artículos 136 y 297 del Código Procesal Penal. Dijo el fiscal, a propósito de la señora Perito Bustos, que ella no se decía de la movilización completa del cuerpo,
que ella seguía afirmando que lo que se movilizaron fueron cabeza y manos. Eso es efectivo. Pero en su informe pericial, ella señala que la razón por la cual se mueven la cabeza y las manos fue porque alguien violentamente quitó las amarras poco antes de ser encontrado el cuerpo. Y si ya viene en juicio y declara que no hay amarras, ¿qué sentido tiene que se haya movido la cabeza y el cuerpo? Salvo que a estas alturas del juicio el Ministerio Público pretende incorporar como un antecedente nuevo que Jaime Anguita habría ingresado a la guardilla a mover el cuerpo, cuestión que nunca han dicho y respecto de la que nadie ha declarado, salvo un leve desliz que hizo el fiscal hoy día cuando dice que Jaime Anguita pide el reintegro de la policía cuando sus hijas volvieron de vacaciones porque ya tuvo el tiempo suficiente para estar solo. ¿Estar solo para qué? El Ministerio Público, creo yo, que desliza algo en este sentido. El Ministerio Público, tratando de salvar lo insalvable, que es que el señor Araya describe a otra persona y que el señor Araya no reconoce al acusado Pérez Mancilla en esta sala de audiencia, dice que este era un cliente cualquiera, que no tenía por qué llamarle la atención. Pero omite el fiscal que al señor Araya se le tomó declaración a las 2 o 3 horas de ocurrido este llamado telefónico. Lo dijeron los policías que grababan aquí. Y en el listado de teléfonos que vimos que habían llamado ese día, habían como 4 o 5 llamadas después. Es decir, no es un local que pasaba lleno de gente. Y pese a que era un cliente cualquiera, se recuerda incluso que estaba ocupando una parca Columbia amarilla, donde la marca, y lo dice él, la marca Columbia estaba con letras blancas. Ese es el nivel de detalle con el que el señor Roberto Araya recuerda a la persona que hizo el llamado telefónico, sin perjuicio de todas las otras características de las cuales ya se ha hablado suficientemente en este juicio. El señor fiscal dijo que era falso lo que yo señalaba de que se había acreditado que el señor Pérez no había ocupado el premio en lo que se decía. Y dijo que lo que había en realidad era un problema de trazabilidad de las especies. Y eso es absolutamente falso, su señoría. Los detectives que declararon dieron cuenta de que el equipo LG que el señor Pérez dijo haber comprado lo tenía de años antes. Eso no es un problema de trazabilidad. Eso es simplemente que el señor Pérez no compró ese equipo LG después de junio del 2010. La agente policial y testigos que grabaron acá dijeron que la cocina que el señor Pérez dijo haber comprado con el premio al fiscal y a los detectives, en realidad le fue entregada en parte de pago por un testigo llamado Zoilo Uribe el año 2012. Eso no es un problema de trazabilidad, eso es simplemente acreditar la falsedad de la declaración del imputado Pérez. Se dijo también que le había comprado a su hija una lavadora. Y la hija dijo que esa lavadora que ella recibió era usada y la había visto en la casa de su papá en Cascadas. Eso tampoco es un problema de trazabilidad, su señoría. Eso es simplemente acreditar la falsedad del testimonio. El único problema de trazabilidad fue el que se dio respecto de la cama, que el detective señaló que en San Jorge, en la casa San Jorge, le habían dicho que mantenían las boletas, pero no a quién se le habían emitido. Ese es un problema de trazabilidad. Lo otro son simplemente acreditar la falsedad de las declaraciones. Se ha dicho aquí por el fiscal, sin respaldo de ningún testigo, que en realidad el afiche donde sale el otro número telefónico se agregó a la carpeta recién en julio del 2016. Eso es una afirmación del fiscal que no tiene asidero en ninguna prueba rendida en juicio, y ese cartel fue incorporado por la propia fiscalía en este juicio. Y en ningún momento de los cuales se incorporó ese documento se hizo mención a que en realidad este documento recién se incorporó el año 2016. En ningún momento, su señoría. Vuelve sobre el punto que yo aventuré ayer, que era cuando iban a decir que el hecho de que Jaime Anguita no tuviera llamados telefónicos durante los primeros días en Puerto Montt no implicaba que no pudiera haber ido, y citan a la testigo Daniela Pérez como quien habría dicho que lo habría visto a los 1 o 2 días. Es la única persona que menciona haber visto a Jaime Anguita los días posteriores a la desaparición, y es una testigo que, como ya se la damos, tiene un problema con la empresa constructora Puerto Octay, producto del despido y querella de la cual fue víctima, pese a que ella dijo
que había renunciado de mutuo propio. Llama la atención, su señoría, cómo durante toda la investigación el testimonio de Clara Ruiz le sirvió al fiscal para sostener su imputación. Pero ahora, cuando Clara Ruiz dice en juicio que en marzo del 2010 y en noviembre del 2010 el imputado Pérez Mancilla tenía el pelo largo, Clara Ruiz miente. Su testimonio no es válido. Es decir, sigue con la misma lógica de que hay partes que le sirven y por lo tanto en esas partes cree, y partes que no le sirven y por lo tanto hay que desecharlas. Así no funciona esto, señoría. Me dice a mí que es mentira que Jaime Anguita no hubiera querido declarar. La declaración que se le ofreció a Jaime Anguita, privado de libertad, sin tener acceso a los antecedentes de la investigación que se le estaban ofreciendo como nuevos, es del 11 de diciembre del 2015. El fiscal pretendía que Jaime Anguita declarara sin conocer los antecedentes que habían llevado a su detención. ¿Qué abogado responsable y serio permitiría que un cliente al cual se le está imputando un parricidio preste declaración a ciegas sobre hechos que no tiene conocimiento? Se excusa en el tema de las fotografías porque eran 47.500 archivos. Bueno, nosotros revisamos 47.500 archivos, por su señoría. Él también tiene que haberlos revisado y para eso tienen las policías. Pero curiosamente, al revisar los 47.500 archivos, sí encuentran los de la cámara filmadora. Entonces aquí no las encontró por casualidad. Aquí hay una búsqueda guiada de antecedentes para poder sostener su pretensión punitiva. ¿Por qué no le acompañé la foto en ese momento? ¿Qué me quiere decir? Que con lo obcecado que estaba con esta causa la fiscalía, porque Pérez tenía pelo en una foto del 2010, me iba a decir, no, voy a no perseverar entonces. Ya hasta el día de hoy, aquí mismo ha reconocido que esa foto del 2010 no indica nada respecto al 2015 y da unas explicaciones raras de la alopecia y dice que en realidad en las fotos se ve una persona de espalda. Afortunadamente el tribunal pudo ver las fotos y las tiene. Si hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que es José Heriberto Pérez Mancilla. Calza la fecha, calza la obra, calza el tamaño, calza la contextura, calza la cara. Se dijo aquí que las llamadas del 9 y 10 de agosto entre Jaime Anguita y Ricardo Heger solo eran labores de coordinación y que Jaime Anguita ya lo había amenazado. No hay ninguna declaración prestada durante la investigación que hable de estas amenazas. Estas amenazas nuevamente son un antecedente que se incorpora recién durante la etapa de juicio. Y ustedes, sus señorías, y nosotros escuchamos que en los tonos de conversación de ellos dos no había ningún tono amenazante, ni tampoco se sentía el señor Ricardo Heger asustado, por lo menos. El fiscal, de una forma, podría yo decir, incluso poco respetuosa frente a los familiares de José Heriberto Pérez, confunde humildad con ignorancia. Y dice que por ser gente humilde no se les puede pedir que sepan cómo funciona una cámara. Y que por ser gente humilde no tienen cómo distinguir dónde se graban las cosas. Eso, señoría, es faltarle respeto a esa gente. Y si el fiscal quería explicarle al tribunal el funcionamiento de esa cámara fue periciada por Policía de Investigaciones de Chile. Y no es que el fiscal, el perito no haya podido venir a dar cuenta de su testimonio, sino que lo que pasa es que cuando el perito se hubiera sentado aquí y le hubiéramos preguntado, ¿la cámara de fotos, de video que usted perició, tiene memoria interna donde guardar imágenes? El perito habría dicho, no tiene. Y eso le impedía al Ministerio Público establecer que la manipulación que hicieron de la cámara de video, donde dicen, todos los testigos que grabaron sobre la cámara de video, ya sea directamente o de oídas, dicen que estaban grabadas en la memoria interna. Por lo tanto, ese peritaje echaba por el suelo la versión de que la cámara que tenían o con la que habría llegado José Heriberto Pérez era la cámara que fue periciada. Incluso el magistrado le preguntó a uno de los testigos si tenía memory stick o no la cámara. Y el testigo, que fue el que le entregó, dijo que no tenía. Y todos los testigos que manipularon esa cámara dijeron, la cámara no tenía memory stick, la cámara no tenía DVD. Cuando decimos, su señoría, que nadie conocía a José Heriberto Pérez,
nos estábamos refiriendo a que nadie del entorno familiar de Jaime Anguita, ninguno de sus hermanos, parientes que han declarado en juicio, ni ninguna de las hermanas y parientes y amigas de María Viviana Heger lo conocía. ¿Cómo podría ser yo tan... ¿Cómo podría yo pretender desconocer que efectivamente la nana dijo que lo conocía del año 95? Si eso es verdad. Pero lo que nosotros quisimos decir es que esta persona, que según el Ministerio Público era la mano derecha de confianza de Jaime Anguita, esta persona que habría entrado a su casa en innumerables ocasiones a hacer arreglos, no era reconocida ni por la hija mayor que presta testimonio en juicio, ni por la hermana Mónica, que son quienes más tiempo pasaban con María Viviana Heger. A eso nos referimos cuando decimos que nadie del entorno de la familia conocía a José Heriberto Pérez Mancilla. A propósito de la reconstitución de escena, su señoría, dice que la espontaneidad con la que el señor Pérez muestra los arreglos del techo de esa pieza de servicio es decidora, porque la puerta estaba cerrada. Pero eso de que la puerta estaba cerrada es una afirmación del fiscal, porque en la reconstitución de escena que vimos y en las fijaciones fotográficas, tal como ocurre con la puerta de la buhardilla, no existe una fijación fotográfica de cómo estaba esa puerta. Por lo tanto, decir que él entró espontáneamente a una pieza cerrada es una afirmación del fiscal que no tiene sustento en el material probatorio que se ha rendido en este juicio. El fiscal explica que Pérez no puede ser exacto en cuanto a la posición en que dejó el cuerpo porque estaba oscuro. Le doy el punto al fiscal, se lo doy. Puede que Pérez, como estaba muy oscuro, absolutamente oscuro, no se recuerde cómo dejó el cuerpo. Pero ya vimos, y fue absolutamente punto de atención, que la forma en que quedaron las piernas de ese cuerpo tiene que haber sido planificada o premeditada, porque incluso aunque el señor Pérez haya tirado el cuerpo o lo haya arrastrado y lo haya dejado caer, que pareciera ser lo más lógico, arrastrándolo de espalda lo deja caer, es imposible que las piernas hayan quedado en la posición en la que estaban. Nos quieren decir que respecto del anillo, Carlos Calixto se asustó. Carlos Calixto, un testigo que al declarar al Ministerio Público se le hacen las preguntas sobre su situación procesal y tiene condenas por robo con intimidación, por ley 20.000, por lesiones, y nos quieren hacer creer, y nos quiere hacer creer el señor Calixto, que una eventual receptación de un anillo que la niña dijo que no tenía ninguna inscripción, le dio susto. Ese es el nivel de certeza de la prueba que nos entrega el Ministerio Público. Dice que no son solo testimonios de oída porque los yernos dan cuenta directamente de conversaciones que tuvieron en el año 2010 con José Heriberto Pérez Mancilla, donde José Heriberto Pérez Mancilla le habría confesado que mató a María Viviana Heger Macé. Pero esos mismos yernos, cuando se sientan estado a declarar, no dicen que el señor José Heriberto Pérez Mancilla le haya dicho que lo mató por encargo a Jaime Anguita. No nombran a Jaime Anguita. No nombra a nadie el 2010 a Jaime Anguita. Según el fiscal lo dijo recién, los informes de la doctora Riquelme y Belletti no hablan de que no hubo intervención de terceros. Riquelme y Belletti declaraban aquí. Pero también declaraban los funcionarios policiales a cargo de la investigación en ese tiempo. Y preguntados sobre las conclusiones de su informe policial, pese a defenderse que dijeron que era la información que se tenía en el momento, ellos consignan expresamente que los informes científico-médicos dan cuenta de que no hubo intervención de terceros. Y esos informes científico-técnicos son el informe de la doctora Riquelme y el informe del doctor Belletti. La doctora Riquelme habla de contenido gástrico. El fiscal dijo que hablaba de contenido gástrico, no de vómitos. Pero la doctora Riquelme no habla de hongos, de ningún hongo. El examen de Adler que hace Torres tampoco detecta la presencia de hongos. Por tanto, lo único que decimos, o la única persona que ve hongos, es la doctora Bustos en una foto. La doctora Bustos en una foto ve hongos.
dice que para desacreditar al doctor Belletti, que en su momento dijo que era imposible el ingreso del cuerpo al lugar trasladado por otra persona, dijo que está la experiencia empírica de cómo eso sí se pudo hacer. Y efectivamente, todos vimos cómo el señor José Heriberto Pérez lo pudo hacer, pero todos también vimos que lo hizo con luz, cuando en realidad era absoluta la oscuridad. Me dice, es que ¿cómo logramos si es absoluto? ¿Qué debe haber hecho el fiscal? Haber hecho el ejercicio sin luz para ver si efectivamente el señor José Heriberto Pérez podía hacerlo, y después lo graba. Y tiene 1500 testigos que pueden declarar sobre lo que hizo el señor José Heriberto Pérez Mancilla, tal como han declarado aquí en estrado. Si fuese la cabeza del señor Lamas la que está pendiendo de este juicio, le aseguro, su señoría, que las exigencias que nosotros estamos haciendo como defensa de certificación de la prueba serían las mismas que él compartiría. Ha dicho que sería ingenuo negar la relación entre Eduardo Galloso y María Viviana Hegel Macé el año 2010. Pero aquí estuvo el señor Eduardo Galloso y la negó. Dijo que no, que habían vuelto a conversar y que se habían reunido a conversar, pero negó cualquier encuentro de tipo sentimental o físico. Lo negó. Entonces, frente a la evidencia de la persona que sería la otra parte de la relación, el fiscal, ¿qué hace? Nuevamente trata de desacreditar el testimonio de sus propios testigos de cargo. Respecto de esta foto, su señoría, que se habría visto por parte de Jaime Anguita y que le habría comentado a el señor Monsalves, se dice que es de una actividad deportiva celebrada semanas antes del 29 de junio del 2010. Recordemos que múltiples testigos han dado cuenta que la actividad deportiva que hubo, que fue ese campeonato de judo, fue el sábado anterior al 29 de junio, que incluso después se fueron a comer comida china. Por lo tanto, espacio-temporalmente no calza el testimonio del señor Monsalve, y el fiscal tampoco ha acreditado ni la existencia de ese encuentro deportivo de semanas atrás, ni tampoco ha acreditado la existencia de esa fotografía. Y si no está acreditada la existencia de la fotografía, simplemente la foto no existe, o quizás está en las 47.500 fotos, ya a nosotros se nos pasó y ya sabemos que ellos no las revisaron. Yo no dije ayer, su señoría, que este era un robo. Yo dije ayer que si es que aquí había un robo, era el tribunal quien tenía que determinarlo. Esas fueron mis palabras textuales. Yo no dije aquí no hay un móvil de celos, no hay un móvil pasional, no hay un móvil económico, y dije robo, el tribunal tendrá que determinarlo. Yo aquí no me he alineado con el señor Firmani. Yo no dije José Heriberto Pérez cometió un robo. Yo eso no lo dije. El fiscal puso en mi boca palabras que yo no pronuncié. Nuevamente, tratando de justificar lo injustificable, el fiscal dice que el sitio del suceso no puede ser manejado como en una película. Su señoría, el hecho de que las cosas se hagan mal siempre no justifica que sean así. Aquí se está pidiendo el presidio perpetuo de Jaime Anguita. Y tenemos un sitio del suceso absolutamente contaminado, desacreditado incluso por los testigos de cargo. Permítame, su señoría, que cuando una persona enfrente una pena tal, exijamos que los estándares sean los mayores. Y no es que aquí hayan sido errores nimios. Usted vio, su señoría, cómo el cuerpo estaba fuera de la bolsa, cómo la foto donde estaba la polera estaba con una pisada, cómo los cubre calzados estaban rotos. Su señoría, no se midió la botella de Baumdam al levantarse. Se les perdió la polera café. Se les perdió, su señoría. Se ha dicho que Jaime Anguita omitió deliberadamente entregar ese otro número telefónico, pero ninguno de los testigos policiales que prestaron declaración señaló haberle preguntado este tema. Nadie lo señaló. El fiscal nuevamente especula porque nadie le preguntó directamente a Jaime Anguita, y los testigos que estuvieron aquí, señor Jaime Anguita, ¿cuáles son sus números telefónicos? Y ese número telefónico estaba en ese afiche, y ese afiche existe desde el 2010, no desde el 2016 como dice el fiscal. Porque eso implicaría decir que esta defensa
inventó un afiche el año 2016 para acompañárselo al fiscal. Y eso no es así. En la declaración de José Heriberto Pérez del 7 de diciembre del año 2015 y del 11 de diciembre del año 2015, el señor José Heriberto Pérez refiere la existencia del candado y refiere la existencia de la mochila. No son cosas que espontáneamente recuerda en la reconstitución de escena. Son cosas que él declaró en Fiscalía y en Policía de Investigaciones el 7 y el 11 de diciembre. Creemos, su señoría, que el señor Firmani efectivamente incorpora un antecedente que esta defensa también no había advertido. Que es que ¿quién va a matar sin una pistola, sin un cuchillo? Y además, portando una mochila vacía. Eso sí que no registra lógica. Podría haber llevado una piedra, podría haber llevado una tijera, un corta uñas, su señoría. Podría haber llevado él la bolsa. Salvo que nos quieran hacer creer que dentro de estas instrucciones detalladas y específicas que Jaime Anguita le dio para ir a matar a su señora, le haya dicho, y ese día yo te voy a dejar una bolsa con ovillos de lana en la cama para que tú con esa bolsa la mates. Eso es lo que nos están planteando. No resiste ningún análisis. ¿Quién va a matar a alguien a mano alzada? Nadie, pues, su señoría. Salvo una persona que sea un asesino profesional, que no es el caso del señor José Heriberto Pérez Mancilla. Tampoco es efectivo que la perito contadora haya dicho que Jaime Anguita tenía 6 millones de pesos en efectivo. Lo que dijo es que tuvo ingresos por 6 millones de pesos en ese periodo de tiempo. Y créame que no soy tan ingenuo como para darle al fiscal un antecedente de cargo cuando le acompaño el cheque. Nosotros sabíamos que el cheque había sido cobrado por caja, bastaba mirarlo. Lo que pasa es que en una audiencia de reformalización o de revisión de prisión preventiva, el fiscal dijo que el día 2 de julio Jaime había cobrado 3,5 millones de pesos. Y eso sí que calzaba con una disposición de plata para supuestamente pagar el sicariato, que según el testimonio de Pérez, había sido el pago 3 o 4 días después. 30 de junio, 1 de julio, 2 de julio, 3 de julio. Cheque cobrado el 2 de julio. Ahí estaban los 3 millones de pesos y así el fiscal justificó la disponibilidad de dinero. Por esa razón acompañamos el cheque. Seré más joven que el fiscal, podré tener cara de niño, pero no soy tan tonto como para entregarle al fiscal una información de ese antecedente sin pensar que podría perjudicarme. Y la perito, contrapreguntada por este abogado, sobre si había tenido a la vista la información de acciones, depósitos a plazo y fondos mutuos de Jaime Anguita, dijo expresamente no las tuve a la vista. Por lo tanto, no es efectivo en lo que dice el fiscal. La perito lo dijo, no las tuve a la vista. El fiscal nos trató de dar explicación por qué Jaime Anguita quería demorarse en llegar a su casa. Y dijo que era para posicionarse fuera del sitio del suceso, lo cual en realidad no tiene lógica alguna, porque se había encargado del asesinato, ¿qué le importaba a él llegar antes o no? Porque ya sabía que José Heriberto Pérez Mancilla, según su teoría, se había ido de la casa y ya sabía que su hija estaba en el lugar con su concuñado y su cuñada. Y dijo porque además el peso emocional que trae un acto así. Esa es la interpretación que le da el fiscal a estos ojos llorosos y temblorosos. Pero eso es una apreciación personal del fiscal. Porque la apreciación personal mía es distinta. Que con el paso de los minutos Jaime Anguita se fue dando cuenta que en realidad esto no era una broma. Que no era una estafa. Que era un hecho real. Y a medida que se iba pasando el tiempo fue dándose cuenta lo que podía enfrentarse. Que era un hecho absolutamente grave. ¿Por qué tendríamos que creer lo que dice el fiscal? Que estaba remordido, que estaba compungido porque había mandado a matar a su señora y eso ya se había hecho. Si es verdad, debería haber estado contento de que finalmente se había deshecho de este estorbo y que se iba a poder quedar con sus tesoros para siempre. Pero lo que pasa en realidad es que Jaime Anguita se va dando cuenta que al parecer lo que él pensó que era una estafa, ya no es tan una estafa. Porque su hija le ha dicho que la casa está la pieza patas para arriba y que su mamá no está. Porque su cuñado le ha dicho pasa carabineros porque efectivamente la casa está, la pieza está dada vuelta y mi cuñada no está. Eso es una explicación absolutamente plausible, tanto o más incluso que la que pretende dar el fiscal.
también en estrado, su señoría, las declaraciones de la hija de Jaime Anguita, de la madre de Jaime Anguita. Vimos cómo la hija de Jaime Anguita, ante una situación única, donde es hija de la víctima e hija del acusado, prestó una declaración absolutamente tranquila, donde cada cierto tiempo se daba un espacio para llorar, respiraba y volvía a declarar, absolutamente contenida. Vimos una madre declarando en juicio sobre su hijo, absolutamente contenida. La señora María Elena Medel no soltó una lágrima. Y no porque no quiera a su hijo, lo señaló, que lo ama. Vivian no es que no quiera a su papá y por eso lloró poco. Son así. Los Anguita son así. Y la hermana dio cuenta de que la familia entera es así. No podemos culpar a Jaime Anguita por no andar llorando todos los días por la desaparición de su esposa. Es una forma de ser, es una forma de vivir, es una forma de enfrentar la vida tal como incluso las pericias psiquiátricas y médicas lo avalan. Cuando hablamos, su señoría, del estado anímico de María Viviana Heger Macé, ya dimos cuenta de que habían testigos que decían que estaba deprimida, que estaba muy triste, que estaba retraída. Pero no podemos olvidar, su señoría, el testimonio del perito Gabriel Barría, Gonzalo Ulloa, número 4 de la autoapertura, quien al elaborar un perfil de la víctima el año 2010, da cuenta de los múltiples libros, llamémoslo, de autoayuda que estaban a disposición de la víctima. Y cuando lee párrafos relacionados con la muerte y el suicidio, quedó establecido que los destacadores y los subrayados y las anotaciones al margen procedían del puño y letra de María Viviana Heger Macé. Todos fueron subrayados por esta. Tenemos una hermana, la hermana gemela, que dice que la vida y matrimonio de su hermana eran una careta, porque si bien parecía feliz para afuera, por dentro estaba viviendo un infierno, por dentro lo estaba pasando mal. Testimonio de su hermana melliza. Testimonio de una de sus amigas. Vivian estaba mal, tiritaba, estaba ida, estaba retraída. Entonces, no nos vengan a decir hoy que María Viviana Heger Macé era una persona absolutamente feliz. Eso es no hacerse cargo de toda la prueba rendida en autos. Su señoría, se hizo durante este juicio casi la pantomima de leer un pasaje de la Biblia. Se quiso hacer creer por el fiscal que Jaime Anguita a propósito había puesto una cruz en la pared detrás de la cual estaba el cuerpo de María Viviana Heger Macé. Y pretenden que esos sean elementos probatorios para una condena por parricidio. Con todo el respeto del mundo, señoría, eso no me hace más que recordarme aquellos afiches de Guns N' Roses que la Fiscalía de Santiago en el caso Bombas incorporó como medios de prueba de cargo. No resiste análisis. Entendemos, su señoría, y compartimos también que esta no es una decisión fácil para el tribunal. Reiteramos que para nosotros, como defensa, siguen existiendo múltiples dudas, múltiples preguntas que esperamos fueran resueltas por el tribunal y que creemos que efectivamente no todas podrán ser salvadas. Pero sí tenemos el convencimiento de que la prueba rendida en este juicio es absolutamente insuficiente para dar por acreditado la participación en calidad de autor del artículo 15, número 2, de Jaime Anguita respecto de la muerte de su señora. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Señoría, ¿puedo hacer una petición? Un breve receso para ir al baño, por favor.
brevísimo. Sin ningún problema. 10 Ya, minutos muchas gracias. y volver. Entonces un pequeño receso de 10 minutos.